El día de hoy empezamos nuestro viaje en la Ruta 40. Esta carretera nos lleva a un bosque petrificado, que no sé qué imagen se les viene a la mente cuando piensan en un bosque petrificado, pero en este video lo vamos a descubrir. Pero antes hay algo que nos llama la atención, pues la carretera pasa por la mítica Ruta 66 y aquí hay un hotel muy particular que tienen que ver. Estamos en lo que no sabemos todavía por qué es tan atractivo la Ruta 66. ¿Crees que en este momento lo podemos descubrir? Venimos justo platicando de que por qué es tan icónica o por qué la gente le llama la atención. A ver, sabemos que cruza de costa a costa, ¿no? Entonces eso está interesante. Sabemos que como que unió en algún momento muchas personas, a lo mejor era un clásico cruzar, a lo mejor es como la nostalgia de lo que en su momento, a lo mejor. Y nosotros que no estamos como cachando eso. Pero acabamos de encontrar algo que tiene como a lo mejor esa nostalgia, por eso digo que quizás por eso lo vamos a descubrir. Algo que me recuerda a la película de Cars. Sí. Que yo creo que él es el primer contacto para mí, yo creo, de la Ruta 66. Entonces, mire, vamos a ver. Gonna take you for a ride in my brand new car. My brand new car, my brand new car. Gonna take you for a ride in my brand new car. My brand new car. ¿Crees que nos podemos entrar a este Falcon? ¿Sí? A ver. ¡Oh! ¡Sí se puede! Pero creo que mejor no entres. Se ve como que tuvo sus tiempos anteriores buenos. Está bueno, ¿eh? ¿Quién lo quiere para restaurar? Hay un viajecito en este Ford Falcon. Estoy leyendo ahí, está muy bonito, porque ahí pusieron una carta del momento en el que les llegó, en el 2002 al parecer, una carta de la coordinadora de registros nacionales para todas estas cosas, cuestiones históricas. Y le dice: querido Paul Lewis, es un placer para mí informarle que es la propiedad que está ubicada en este lugar en específico está dentro de la lista de los lugares históricos aquí en el Registro Nacional de Estados Unidos. Eso fue el 2 de mayo del 2022 y dicen que es por el esfuerzo que ha hecho por haber mantenido todo este espacio. Y vean, ahí hay un motorhome. ¡Hala! ¿Queremos ir a Sudamérica en algo más chico? ¿Querías chiquito? Aquí está un motorhome. Bocho Home. Sí, amigo, solo tiene una cama, ¿eh? ¿Qué pasó? Solo tiene una cama. Se ve para adentro. Dice que no abro los autos y abrimos uno, perdón. Está buenísimo la cama y a un lado de la cama se ve esa parte donde está la ventanita, ahí está una llave y para la estufa parece que eso era ahí. Dudo mucho que esto lo hayan hecho nada más para decoración. Casi seguro que sí viajó alguien aquí. ¡Qué perrísimo! ¿No ves que si alguien ha viajado aquí? Sí, seguro en su momento sí. Vean este. Ese está chido. ¿No te parece como una estancia, amigo? ¿Está en sí? ¿La de Cintia y Andy? Ya veo, así. El color, quizás el año, ¿verdad? Sí. Miren, aquí no, ya encontró una piedra de un árbol petrificado. Yo había encontrado otra. También ¿Ahí hay otra? A ver, vamos, enséñanos. Sí es cierto. ¿Ya viste? Pero también está dorado. ¿Sí? Sí es cierto, qué curioso, ¿eh? Y mira. Un buggy. Estos eran los areneros de antes.
Está buenísimo el lugar. ¿Saben que esa parte de lo interesante? Que todavía se puede venir y rentar cualquiera de estas habitaciones. Pues es un motel, ustedes pueden venir y quedarse aquí. Tiene aire acondicionado y todo este sentimiento de aquellos años. Toda esta vibra de los 50, 60, a mí me gusta un montón. Yo crecí, no sé si crecí, no sé si fue en mi momento, pero yo me acuerdo que de chiquito veía muchísimo, pero muchísimo, me sé como parte de los diálogos de la película de Vaselina. ¿Tú lo veías? Claro, muchas veces. Y eres honesto, ¿verdad? ¿Es eso de tiempo? Sí, de hecho sí, tal cual. La película tiene como estas vibras. Yo no sé en qué momento dejó de funcionar la Ruta 66, pero es cierto que todo este como rock and roll y tal tiene como esta vibra de estos espacios. Esa melancolía, esos autos, los diseños, como se ve como las chamarras de piel, de mezclilla y eso. Yo creo que a mí todavía algún sentimiento como de atracción sí tengo. Los diseños para mí de estos autos se me hacen bellísimos. Y no sé, creo que estoy ahí como entendiendo un poco como esta cuestión de la Ruta 66. Digo, estoy tratando de relacionar aquel momento de lo que me gustó de la película de Vaselina con esto. Empezamos un nuedo día. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Hombre, no te saludo. Buenos días, amigo, ¿cómo estás? Buenos días. Ay, iba a decir algo, pero... ¿Qué vas a decir tú? Dormí súper rico. Una noche anterior había dormido muy mal. Esta dormí súper rico, aunque el lugar no es el idílico. Pero bueno, era una parada técnica para subir video porque hoy subimos video nuevo y porque vamos a conocer nuestro penúltimo parque nacional de Estados Unidos antes de salir de este país. Nos vamos de Estados Unidos, amor. Nos vamos. La verdad es que yo tengo como estas sensaciones que por un lado cosas buenas, por un lado cosas malas. A los mexicanos nos dan 6 meses para estar acá en Estados Unidos y después hay que partir. Entonces, de verdad siento yo que pasó un año o algo así, o sea, como de todo el montón de cosas que hicimos y todo el montón de cosas que aplicamos. Bueno, una de las cosas buenas de tener un canal de YouTube, siento yo, es que tienes como cronológicamente tus recuerdos. Sí. En este caso es como nuestro recuerdo de familia, sí. de vivencias, de lo que hicimos en los últimos 6 meses, que de otra forma, el otro día lo platicábamos, de otra forma quizás se nos hubiera olvidado. O sea, cosas buenas y cosas chidas, o sea, cosas buenas. Así que, wow, que nos pasó eso. El otro día le hice como el test a Ichel, le dije, oye, ¿te acuerdas del Parque Nacional Zion? ¿Qué hicimos ahí? Y dijo, no, pues, o sea, y me empezó a decir una o dos cosas que ni siquiera estaban en el video. Ajá. Y que tampoco eran tan importantes. Era como que, sí, que el bote de basura era muy grande o algo así como que, y eso, pues, qué raro, pero ¿y qué tal? Y le dije, oye, no, pero fue cuando nos metimos ahí en el agua y que no teníamos nada de equipo. Sí es cierto, no sé qué, estuvo bueno. Entonces, está como bien bonito tener estos videos para nosotros, pero la verdad que chidísimo que ustedes nos están aquí acompañando y que le dan like. ¿Ya le dieron like? Un momentito para que le den like. Un momento. A ver. No sé, estamos contando bellitos porque no veo nada más. Like. Listo, muy bien. Pero como les hemos dicho en estos días, no hemos estado solo. Aquí estamos con nuestros amigos Irak y Rox. ¿Qué vas a hacer, nada? Te voy a dar unos dulces a los chicos. Bien, miren, aquí está el motín de Noah. Del otro día, todos los dulces que le dieron. Y ya le hemos bajado un poquito porque estaban más llenos. Y Noah los va a compartir ahora. Gracias, Noah. Amigo, ¿te quedan bien tus chanclas? Sí. ¿Sí? ¿Sí son tuyas? Sí. ¿Sí? Sí quedan bien. Amigo, te quedan un poco grandes. Eres pie grande. Uy. Como les mencioné ahorita, vamos a ir al Parque Petrificado, pero me parece curioso porque aquí en esta ciudad de Holbrook hay montones de negocios o espacios donde hay tal cual piedra, partes de estos troncos petrificados en todos lados. Pero sí estamos viendo varios de estos troncos por toda la ciudad. Un poco podría decir como, pues son las piedras que tenemos y estas son las que usamos. Lo curioso para mí es que habíamos ido a Bryce Canyon y habíamos visto una tienda que vendía estos troncos, pero como algo realmente caro.
de camino y nos paramos aquí en Painted Desert Indian Center. Miren, aquí está lo que decía. Estas rocas petrificadas están por todo este lugar y lo tienen un poquito como para decoración, pero también es parte como para dividir áreas. Y allá, por ejemplo, también lo tienen un poco más de decoración. Está bien buenísima esta piedra que estamos viendo aquí. Chequen. De hecho dice, retírense de esta piedra porque es muy importante. Clima. Entonces, te predice el clima. ¿Y cómo lo predice? Si la piedra está mojada, ¿Es porque está lloviendo? ajá. Si la piedra está blanca, Es porque está nevando. si la piedra se mueve de un lado a otro, Es porque hace mucho viento, justo como está ahorita. Y luego, si no la puedes ver, es porque hay mucha neblina. Si produce una sombra, es porque hace mucho sol. Y si está fría, es que hace frío aquí afuera. Y si está caliente, es que hace mucho ya calor. sabrán. Sí, ya sabrán terminar la frase. Está muy buena. ¿Está listo? ¿Es de pura piedra esto? De árboles petrificados, perdón. Mira, no, esto que se ve todas las líneas del árbol de antes. ¡Wow! ¡Qué loco! Está bien bueno como lo lisito y pulido de esto en contraste con los picos de los cactus de aquí. O sea, es esto realmente, solo que Sí. lo pulen y se ve así. Ajá. Wow. Les quería grabar, pero no me dejaron grabar nada de allá adentro. Es una tienda interesante porque tenían mucho arte local y nosotros estamos de verdad muy intensos con que queremos un cachina, no, de estas maderas talladas con formaciones de distintos, como para mí representaciones de dioses o algún símbolo, ¿no? Al final es una obra de arte y tenemos muchas ganas de tener uno, pero bueno, justo el que nos gustó. Yo creo que es el más bonito que hemos visto en cuanto a la forma en la que estaba hecho, la talla. Nos dicen que es de Súper una delicado. sola, sí, muy delicado. Dicen que es de una sola pieza, de abajo la van tallando hacia arriba. Me hubiera encantado mostrárselas. Nos quedamos con las ganas porque costaba $300. No está caro para lo que es. Más bien, no es que tenga un precio caro o barato, sino simplemente ahorita nosotros ya veremos si en algún momento llega. Ya llegamos al bosque petrificado, que es nuestro penúltimo parque nacional de Estados Unidos. Y adivinen que acabamos de descubrir que está aquí. Ya veníamos recibiendo comentarios de nuestros amigos que nos siguen de Argentina, diciéndonos que toda esta zona de Utah que venimos mostrando en los videos les recordaba mucho a La Rioja, una zona en Argentina que no sabemos de qué hablaban. Y miren nada más lo que acabamos de descubrir. Estamos en el bosque petrificado, que es un parque nacional en Arizona, Estados Unidos, que es a la vez un parque hermano de Talampaya. O Talampaya, no sé cómo se pronuncia el acento, Talampaya o Talampaya, que es un parque nacional en la Argentina que está en La Rioja. Son señales. Queremos ir a Argentina. Que vamos a ir a Argentina, Vamos no que a ir a tenemos, Argentina. es que vamos a Vamos ir. a ir a Argentina. Eso. ¿Y apenas en el 2023 ocurrió esto o qué? Sí, lo ponen aquí como si fueran parques hermanos, como si fuera una especie de lo que sucede aquí sucede allá, ¿o qué será? No, eso ocurre también con las ciudades. ¿Sabes que luego hay Sí, sí, ciudades claro. hermanas? De que no, Va a ser muy similar. Ajá. Lo que vamos a ver en este video, entonces, la gente que conozca La Rioja, que haya ido a este parque nacional Talampaya o Talampaya, díganos si... primero díganos cómo se dice, estaría bueno que nos ayudaran, porque estamos diciéndolo mal posiblemente, pero ayúdenos a ver si es cierto que se parece mucho lo que estamos a punto de ver con lo que está Porque a de lo aquel mejor lado. no, porque a lo mejor más el parque hermano es simplemente por ser parque hermano, pero no es Son buena onda, similitud, ya son está, buena ¿no? onda, Porque sí. la misma mamá, pero Diferente. ya el papá... Esta es la puerta fantástica hacia el Visitor Center. Es un espejo y está chiquito. A ver. Está muy... Saluda a la cámara. Hola. Uy, qué raro. Bienvenidos al Parque Nacional Bosque Petrificado. Se me olvidó dónde vivo. Este parque nacional lo vemos un poquito distinto y no es como ver árboles altos, porque a pesar de que es un bosque, realmente no se confundan, no es que haya árboles y todo eso. Le dicen así por los árboles que hubo en algún momento, cayeron y se petrificaron. Pero ahorita no estamos empezando con ninguno de esos árboles, sino con las formaciones de estas dunas que están por aquí.
pero como este es un paisaje que se ve bastante lejos, va a ser momento de telescopio. Muchísimas gracias para todos los que están apoyando este momento. Sé que no es un telescopio, pero ya saben, vamos haciendo este juego. Y por ahí este es el único parque nacional en el que pasa la ruta 66, o al menos pasaba la ruta 66. De hecho, aquí donde están estos postes de luz, aquí esa era la ruta. De hecho, este auto tal cual está, bueno, auto o lo que queda de él, está en la que era antes la ruta. Se tapó toda esta área de aquí fue cubierta. Aquí se pasaba la carretera y justo lo cambiaron por la interestatal que está por allá. La melancolía del pasado. Llegamos a la roca periódico, que es así como le llaman a esta zona, pues hay rocas con más de 650 jeroglíficos que fueron hechos entre 650 y 2000 años atrás, ya que al parecer han habido muchos, entre comillas, escritores. No se sabe muy bien qué podría ser lo que está escrito, pero se interpreta que son símbolos de sus clanes, símbolos religiosos o momentos importantes de su vida. Claramente aquí teníamos un escritor del pasado, ¿no? Qué buenísimo, imagínense ahorita ponerse a escribir, a hacer algo, pensando que a lo mejor no tiene como gran relevancia, gran importancia en lo que ahorita están haciendo, pero definitivamente deciden como expresar lo que sienten, lo que están pensando, dibujar lo que está alrededor de ustedes. Quizás alguien en el futuro lo pueda ver y diga, ahora te entiendo. Aunque espero que no pase tanto tiempo para que alguien se identifique con ustedes tampoco. Hola amigo, qué chido está. Nos venimos a pasear a este parque en la caseta de los chicos y Noah se nos olvidó traerle su suéter. Está haciendo muchísimo viento frío, entonces Rox nos prestó esta súper cobijita suéter y miren ya. ¿Mejor, no? ¿Cómo te sientes? Quizás nos están viendo que estamos siendo como un poco rápido en todo este trayecto, pero la verdad es que tenemos el tiempo contado porque se está yendo el sol, queremos ver lo más posible. Podemos volver mañana, pero sentimos que quizás lo podemos lograr todo hoy. Pero también es que estoy viendo aquí un letrero que después de las 6, mejor quédate en tu vehículo porque los coyotes pueden comer. Literalmente dice eso. Aquí está el letrero, muy lindo, arcoíris, y aquí dice, quédense en su vehículo después de las 6. O los coyotes te pueden comer.
día tía Irma nos dejó un comentario en YouTube y nos contaba o nos explicaba un poquito en temas espirituales cómo Utah y sus colores marrones y naranjas representan algo, esos tonos representan algo referente a la abundancia. Me recordó estar aquí y ver estos colores morados, me hizo pensar en que también en temas espirituales el color morado significa transformación, significa transmutación. Esta sensación, o sea, es como fuera de este planeta, sentir esto, vivir esto, y mi cabeza se va a una oración, o sea, mi cabeza se va a una oración a pedir al universo, a Dios, que me transforme, que me mejore, que me transmute para poder evolucionar, para seguir trascendiendo en esta vida y que mi alma siga mejorando. O sea, no sé, estos colores morados que me rodean me hacen sentir eso y me hacen sentir muy contenta, muy agradecida y muy parte del proceso. Me gusta mucho. Gracias tía Irma por esos mensajitos que nos dejas espirituales, porque me ayudas a sentir y a vivir también de esa manera cada lugar que tocamos. Siempre tratamos de informarnos cuando venimos a un parque nacional de lo que hay, de lo que podemos ver, así va. Sabemos que no podemos recorrer todo el parque nacional y la verdad es que este punto no lo habíamos visto en ningún lado. Nosotros de hecho nos bajamos como que, mira, ahí se ve interesante. Vamos a volver a bajarnos. Expectativas de este pero parque nada. O sea, de que bueno, un bosque petrificado, como muy llano, como bueno, sí, vamos a verlo porque vamos a pasar. O sea, porque está de paso, sí. Bosque petrificado, ver estos troncos petrificados está interesante. Y debo decir que los troncos petrificados es lo menos que hemos visto, al menos todavía no hemos llegado a ese punto. Pero aquí, esto debería llamarse algo, debería de verse a más algo. Y por eso quisimos que ustedes lo disfrutaran junto con nosotros. Qué lugar. Me voy así, no sé, de verdad, amor. Si algo puedo decir de Estados Unidos es que cada parque nacional que hemos visitado me deja algo en el alma. Está de fuerte. Verdad, está fuerte. Sí. Tienen poder, yo creo que es eso. Y de que están aquí como para entregárnoslos, porque yo creo que por eso se dejan visitar. El otro día tenía una teoría de que, ¿será que obviamente no, pero ¿será que las montañas tienen ego? Y ellos deciden, ¿sabes qué? Yo voy a hacer una montaña principal, entonces yo voy a hacer el Everest y todo el mundo va a querer venir. Voltearme a ver porque soy el Everest. Yo soy Everest, ¿no? Y entonces así hay cierto tipo de lugares, montañas, espacios que tienen como cierto ego, que no es cierto, pues. Pero decía yo, el espíritu de ese lugar sabrá que va a ser tan visitado y que va a estar con tanto contacto con toda la gente. Esplendor, ¿verdad? Y yo creo que más bien es al revés. Yo creo que él se ofrece, ese espíritu del lugar se ofrece para que poder otorgar fuerza, para poder otorgar la espiritualidad. Lo que tú sientes, por ejemplo, eso te lo dio el espíritu de este lugar. Siento que más bien por ahí es, y no tanto bonito. Como el ego, como lo estoy diciendo, ¿no? O sea, lo decía un poco de broma, pero creo que sí tienen este poder y esta energía de podernos como dar, y creo que ustedes podrían aprovechar del lugar de donde sea. No creo que sea como exclusivo de estos lugares. Yo creo que alrededor de donde ustedes están en la naturaleza hay un espíritu que les puede como otorgar eso. Como tener las ganas de querer comunicarte, lo que te decía el otro día, ¿no? De que estoy aquí para tratar de comunicarme con la naturaleza. No solo de manera científica, como me dice un árbol, todo eso, sino como, a ver, voy a tratar de comunicarme con mi entorno. Me está hablando porque está aquí y porque yo estoy aquí, ¿no? Sí, eso. Sí. Vale. Antes aquí había dinosaurios. ¿Ya sabían o no lo sabían? De hecho, toda esta zona es muy querida por los paleontólogos porque vienen a investigar montones de fósiles que hay por toda esta área y es como Paleontololandia. Mucha información que hay por aquí de los dinosaurios. Vamos a ver si alcanzamos algo más. Ya se nos está yendo el sol. Aún así, ya estamos felices.
Por fin llegamos al lugar que le da el nombre a este parque nacional. Llegamos al bosque petrificado. Estas formaciones, estas rocas que están aquí realmente fueron árboles en el pasado, que se cayeron y fueron enterrados bajo gruesas capas de ceniza volcánica. Y si juntan eso, más unos cuantos años, no sé, pónganle entre 5,000 y 20,000 años, se forma esto que están viendo ustedes aquí. Aquí se ve casi madera, pero si alcanzan a ver por aquí, eso ya está el cuarzo ahí. Y si me voy más hacia acá arriba, todo es piedra. De hecho, no es que esto sea madera, pero wow. ¿Ya se dieron cuenta que parece como si alguien los hubiera talado? Vinieron con una sierra y los empezaron a esparcir por aquí. No, realmente no es que haya pasado eso. Yo la verdad es que sí me preguntaba cómo es que se había hecho esta separación entre un pedazo y otro y otro y otro. Pero esto tiene una respuesta. ¿Sabían que hay un mineral que es sílica, que es todo lo que transforma estos troncos de silicados los petrifica? ¡Wow! Bueno, imagínense que tienen 5 gises. Esos gises representarán nuestros troncos y árboles que están aquí alrededor, y si los pones uno arriba del otro y uno se presiona con el otro, bueno, termina rompiéndose esos gises. Bueno, así es justo lo que está pasando con todos estos troncos que primero se solidificaron, se hicieron tal cual, se comprimieron. La sílica justo que menciona Noah es la que hace que se conviertan en cuarzo, y ya después así de duros, bueno, pues son mucho más frágiles que lo que fuera un árbol, que es la madera, que es mucho más flexible. Aún así me impresiona, yo sigo sintiendo que alguien vino a cortar y lo repartió por todos lados. Sí. Así, a ver, aquí un poquito por allá, un poquito por acá, sí. Será un gigante, porque no, si tienes unos troncazos. ¿Y sabías que hay 3 tipos de mineral que se comprimen? ¿Hay 3? Así, ¿no? ¿Cómo va a ser? Platícame más. Así como si supiéramos la información de hace siempre, ¿no? No, nosotros estudiando los años. Fíjate que dijiste cuarzo, estábamos leyendo Noah y yo allá, que hay cuarzo, o sea, ahí está este mineral blanco que es cuarzo, hay mineral rojo, naranjas y marrones, que es iron, o sea, ¿qué es iron? ¿Metal? Metal. Y está hierro. Está uno como verde y grisáceo, que es manganeso. Son los 3 minerales que más predominan, y podemos encontrar troncos de esos 3 colores. Ah, vale, por eso tienen esos tonos. ¿Sabías que? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Imagínense que ustedes están hace 218 millones de años, y aquí, este punto, justo en donde estamos, no se ve así, sino es un bosque. Es un bosque como si fuera el Amazonas, lleno de vegetación. Con dinosaurios, ¿no? Árboles gigantes, dinosaurios, o sea, eso era este lugar. Eso fue en su momento este lugar. Imagínate ver ahorita un dinosaurio, ¿no? Árboles alrededor de nosotros. Ahí saliendo del agua, mira. ¿Qué dinosaurio había aquí hace muchos años? ¿Cómo se llamaba uno que descubriste hoy? Fitosaurio, algo así. Ese es fitosaurio. ¿Y a qué se parece el fitosaurio? Se parece como a un cocodrilo. Es como si fuera el antepasado del cocodrilo, ¿no? Muy bien. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Si les gustó este video, no olviden suscribirse, porque en el próximo video viajaremos en el tiempo. Nos gustó tanto este lugar que nos quedamos aquí y nos arriesgaremos a ser abducidos. Te los quedas viendo y parece como malos. Ya saben, estos días estamos subiendo todos los miércoles y sábado, así es que nos vemos pronto. Bye.